Bien, buenos días mis amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Que Dios derrame sus más ricas bendiciones sobre su vida de cada uno de ustedes. Orando al Señor que el día de hoy le dé un hermoso día para que usted pueda darle la gloria, la honra y la alabanza a Él porque Él la merece. Que Dios bendiga su día y vamos a poder tener este tiempo de oración para dar inicio así a nuestro tiempo de conocer más a Dios a través de su palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, gracias por tus misericordias y bondades. Padre eterno, Señor, clamo a ti, bendito Dios, que hoy, el día de hoy, tú des un buen día a cada uno de mis hermanos para que podamos, Señor, conocerte más a ti a través de tu palabra y seas tú, Padre Celestial, bendiciendo nuestro día para darte la gloria, la honra, porque tú la mereces. Gracias, Dios, te damos por este tiempo y, Señor, clamo a ti por la necesidad de cada hermano y tú los bendigas grandemente y fortalezcas sus vidas y les des ánimo, Padre. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, en esta oportunidad pues Dios motivó a mi corazón para poder estar colocando realmente pues en cada uno de ustedes también pues como a mí lo ha colocado el Señor, desafíos de la palabra del Señor. Bueno, en la palabra de Dios encontramos diferentes desafíos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estaba, podríamos decir yo, pues ahí considerando, digo, ¿qué voy a poder ver con respecto a la palabra de Dios? Y vamos a buscar de repente un poema, algo para poder hablar de la palabra de Dios. Y sabe que, hermano mío, pues estaba considerando ahí pues algún poema. Y yo digo, pero en la palabra de Dios está llena de poemas de la palabra de Dios. Mucho se habla de la misma palabra de Dios ahí en las escrituras. El Señor mismo Jesucristo dijo, pues, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí es realmente donde nos motiva el Señor a poder considerar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también pues el Señor Jesús dice a sus discípulos, santifícalos en su oración, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces estaba viendo ahí que vamos a poder, y se me vino a la mente pues, bueno, no se me vino a la mente, sino pues llegué a recordar lo que Dios nos dice en su palabra, el libro de Salmos 19. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Eso es la palabra del Señor. Realmente, pues, cuando voy a ver la palabra de Dios y veo allí en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, allí encuentro estos tres desafíos de la palabra de Dios. Estos tres desafíos en la palabra de Dios los encuentro ahí en Esdras 7:10, que dice la palabra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Un triple desafío de la palabra de Dios, y aquí podemos ver pues que el Señor está desafiándonos a poder considerar su palabra como tal. Ahí estaba leyendo este Salmo 19 que nos motiva a poder considerar que la palabra de Dios es deseable
y deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, ¿no es cierto? Entonces así son las palabras de Dios. Estas palabras del Señor, las palabras del Señor nos muestran lo hermosa y maravillosa que es la Biblia. El libro más antiguo del mundo ha sido traducido a cientos de idiomas y dialectos. Un libro divino y aún humano del cual se ha escrito miles de libros, ya sea de capítulos enteros o solo versículos. Un libro cuyo precio no se estima, ya que ha costado la vida de aquellos que se esforzaron a conservarlo y traducirlo para que hoy lo tengamos en nuestras manos. Lamentablemente, este maravilloso libro es poco leído por aquellos a quienes se nos ha ofrecido este hermoso don. El versículo anterior, pues, nos habla de un hombre llamado por Dios a restaurar el culto a Dios después de los 70 años de exilio babilónico, ¿no es cierto? Esdras. En este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión y nos arroja un triple desafío que todos debemos aceptar en cuanto a la palabra de Dios. Realmente un triple desafío que nos lleva a poder considerar realmente o a ser desafiados a poder pues tomarlos como tal. Miren, un desafío. El primer desafío que nosotros podemos encontrar es estudiar la palabra. Ojo que cuando nosotros tomamos la palabra, nosotros la podemos leer, podemos tener diferentes tiempos de lectura de la palabra de Dios, pero aquí no está la motivación o el desafío para poder leerla, sino el desafío está para poder estudiar la palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice aquí en este Esdras 7:10, la primera parte dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Una de los desafíos que tenemos, podríamos decir, para poder recepcionar la palabra de Dios, el primer desafío es preparar el corazón. ¿Para qué? Preparar el corazón para inquirir la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón en primer lugar para inquirir, es decir, estudiar la ley de Dios. Las palabras de la ley de Jehová se traducen del hebreo la Torá, la cual representaba el Pentateuco. Sin embargo, la traducción judía le atribuye a Esdras el haber recopilado y ordenado los demás libros del Antiguo Testamento a tal punto que era un conocedor no sólo de la ley, sino también de los profetas y los salmos. Por tanto, Esdras fue una persona que dedicó su vida ¿a qué? Al estudio exhaustivo de la palabra de Dios, a tal punto que la Biblia lo describe como un escriba diligente en la ley de Moisés. Eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 7, versículo 6, cuando dice el Señor, era el escriba diligente en la ley de Moisés. Un escriba, un estudioso de la palabra de Dios, un hombre conocedor de la ley, pues la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros a poder pues estudiar la palabra de Dios. Pues si nosotros vemos ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, la palabra de Dios dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel? Dios estaba diciendo al pueblo de Israel que tenía que poder estar
guardando la palabra, meditando en la palabra. ¿Por qué tenía que ponerle en los postes de sus puertas? ¿Por qué tenía que ponerle en las puertas de su casa? ¿Por qué tenía que poder decirle al Señor que tenía? Porque son importantes las palabras del Señor. Porque en el momento de poder meditar la palabra, no es solamente leerla, sino poder inquirir en ella, es estudiarla. ¿Por qué? Porque, sabes, la palabra de Dios se puede entender espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, porque si no la vas a poder entender espiritualmente, para ti va a ser la palabra de Dios, ¿qué cosa? Locura, locura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, por eso es que es muy importante poder considerar que cuando Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pues para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios para poder realmente discernir, comprender y poder entender la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por tanto, aquel hombre, aquella mujer que tiene el Espíritu de Dios, es necesario que pueda ser desafiado a poder, pues, ¿qué cosa? Estudiar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús, pues así como a los judíos se les ordenó que la palabra de Dios la pudieran tener así, 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 para que la enseñen a sus hijos, entonces el Señor Jesús ordenó también a sus discípulos. Y miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio del Señor Jesucristo? ¿Quién da testimonio? ¿Los apóstoles? ¿Los discípulos? ¿Los hombres que pudieron conocer? No, la misma palabra del Señor es la que da testimonio. Así que si tú quieres conocer el testimonio de Jesús, si tú quieres conocer la vida de Jesús, ¿a dónde vas a ir? No vas a ir a relatos de hombres, vas a ir a la misma palabra de Dios, pues el Señor dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es muy importante, hermanos míos, poder escudriñar las escrituras. Pedro en su segunda carta exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. ¿No es cierto? Entonces podemos ahí comprender que no solo basta con leer la Biblia. Muchos dicen, no, yo ya leí mi Biblia, yo he leído mi Biblia, o me puedo leer la Biblia. Sabes, tú puedes leer una vez la Biblia, 2 veces la Biblia, 3 veces la Biblia, puedes leerla 50 veces, pero si tú no la estudias, no la escudriñas, y si tú no inquieres la palabra de Dios, porque eso es lo que Esdras hizo, preparar su corazón para inquirir la verdad de Dios. Entonces, si tú no la estudias, pues no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Y vas a seguir simplemente siendo un conocedor de la palabra, pero no un hacedor de ella. Dios nos motiva, no solo basta por entonces conocer, leer la Biblia, necesitamos escudriñarla, necesitamos escudriñar, y escudriñar significa estudiar y meditar constantemente de manera sistemática sus verdades divinas. A Josué le ordenó el ser esforzado y valiente para meditar en su palabra y ponerla en práctica. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestro constante pensamiento tiene que ser la palabra de Dios y debemos esforzarnos
por ponerlo en práctica, lo cual nos da el siguiente desafío. Una de las cosas que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, entonces no solamente vamos a poder leerla, sino vamos a poder escudriñarla, estudiarla, meditarla, y eso nos va a llevar a un siguiente desafío. Porque cuando nosotros investigamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos, estudiamos la palabra de Dios, entonces Dios coloca un siguiente desafío en nuestras vidas. ¿Y cuál será el siguiente desafío en nuestras vidas? El siguiente desafío es, bueno, ahora ya sabes lo que Dios dice, ya estudiaste lo que Dios dice, ya comprendiste todo a través del Espíritu Santo de lo que Dios dice. Ahora viene el siguiente paso, ahora viene el siguiente desafío. Entonces el siguiente desafío es vivir la palabra. Vivir la palabra. Y entonces cuando vemos ahí Esdras capítulo 7 versículo 10, la siguiente parte dice, y para cumplirla. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para inquirir la palabra de Dios, y dice para cumplirla, ¿no es cierto? Entonces no solo basta de conocerla, debemos vivirla. Es muy importante, hermanos míos, saber y conocer todo lo que Dios dice, estudiar todo lo que Dios nos muestra ahí, todo, ¿me entiende? Pero cuando tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, ahí es donde viene el problema. Por tanto, es un desafío. Si es un desafío para nosotros escudriñar las Escrituras, si es para nosotros un desafío, podríamos decir, inquirir la ley de Jehová, la ley de Dios, ¿me entiende? También es un desafío poder vivirla, porque es poder aplicar, vivir lo que Dios nos está enseñando. Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 y 2 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué importante es cuando nosotros como padres podemos inquirir la ley de Dios. Pero qué precioso es poder tomar el siguiente desafío de poder vivir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el vivir la palabra de Dios nos va a ayudar a poder nosotros ser ejemplos. Ejemplos para nuestras siguientes generaciones. Realmente nosotros podríamos decir somos la clave, porque a través de ello nosotros vamos a poder ver generaciones futuras que van a poder estar amando la palabra de Dios, que van a poder escudriñar la palabra de Dios, que van a vivir la palabra de Dios. Yo no solamente tengo que decirle a mi hijo que pueda obedecer la palabra o que la pueda cumplir y que la pueda vivir cada día de su vida. Yo tengo que ser el ejemplo. Pero para eso yo he tenido que tomar el primer desafío de estudiar la palabra y el segundo desafío de poder vivir la palabra. ¿Me entiende? Entonces, de igual forma aquí, el Nuevo Testamento se nos ordena a poner por obra la palabra de Dios. No basta con solo oír, no basta con solo conocer, es necesario vivir la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Preciosa la palabra de Dios, hermanos míos. Aquí lo que el Señor dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, la ley de la libertad, y persevera en ella, ¿no es cierto? Entonces, pues mira atentamente, estudia y persevera en esa verdad de Dios, no siendo un oidor olvidadizo. No es que ahorita leo y después me olvido, no, sino un hacedor de la obra. Este será un hombre bienaventurado. Y quiero decirte que bienaventurado es doblemente
feliz, doblemente feliz. Entonces podemos tomar el primer desafío de poder inquirir en la ley de Jehová, ¿no es cierto? El primer desafío en poder conocer la ley del Señor o poder estudiar la palabra de Dios, y el segundo desafío, poder vivir su palabra, vivir su palabra. Cuando nosotros podemos tomar estos dos desafíos, primero estudiar la palabra y luego vivir la palabra, entonces se nos añade un tercer desafío, un tercer desafío. El tercer desafío es enseñar su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estamos ahí en el libro de Esdras capítulo 7 versículo 10. Este tercer desafío que tenemos es de enseñar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a los sacerdotes para que ellos instruyeran a todos los habitantes de Israel, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Miren lo que dice Deuteronomio 31, 12. Dice, harás congregar al pueblo. Harás congregar al pueblo. Está hablando a los sacerdotes. Está hablando ahí, podríamos decir, de los mandatos que había dado de poder estar teniendo sacerdotes. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Tu responsabilidad, mi responsabilidad. Mi responsabilidad es guiarte a poder conocer la palabra de Dios, pero tu responsabilidad es cuidar en cumplir la palabra de esta ley, la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios para ti? ¿Está siendo un desafío para poder mejorar en tu vida, o simplemente la palabra de Dios está siendo un amuleto en el cual puedes encontrar ella tranquilidad, paz, gozo? No, hermano mío, es para poder cumplirla. Mira lo que la palabra de Dios nos dice ahí, pues es poder cumplir todas las palabras de esta ley. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, tiene el mismo llamado para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Qué hermoso es, hermanos míos, poder realmente considerar para qué ha sido puesta la palabra de Dios. Desde sus inicios, las iglesias, se han encargado de predicar y discipular a las personas, y hoy no es la excepción. En este tiempo en el que estamos viviendo no es la excepción, es ahora donde Dios nos está mostrando la oportunidad para poder estar buscando que compartir la palabra de Dios, especialmente en una época de gran apostasía y pecado, de gran diversidad, de gran adversidad en la que nosotros estamos viviendo en este mundo, y este mundo necesita ser cambiado. Y sabes, quiero decirte algo muy importante: tú no vas a cambiar este mundo, el presidente no va a cambiar este mundo, los magistrados, los conocedores, podríamos decir ahí, de leyes, no van a cambiar este mundo. Los congresistas no van a cambiar este mundo. ¿Sabes quién va a cambiar este mundo? El poder de la palabra de nuestro buen Dios. Pero sabes, si la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios no está cambiando tu propia vida, entonces ¿cómo vas a poder creer que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar la vida de aquel que no lo conoce? Por tanto, hermanos míos, concluimos de la siguiente manera. El apóstol Pablo decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos
tres desafíos, hermanos míos. La palabra de Dios es la única que puede cambiar al ser humano. El poder de la palabra es la única que puede cambiar al ser humano porque la palabra es viva y eficaz. Sin embargo, nos arroja un triple desafío a cada uno de nosotros: estudiarla y conocerla, vivir de acuerdo a sus preceptos y enseñarla a otros. Que el Señor nos dé la dirección y la sabiduría y podamos nosotros cumplir con estos desafíos que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz para poder compartir la verdad de nuestro buen Dios. Oramos. Dios, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia, y clamo a ti, Padre, por cada hijo tuyo, Señor, que podamos tomar estos desafíos de estudiar tu palabra, de vivir tu palabra y de enseñar tu palabra. Guía nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén.